Sí. Perfecto. Bueno, bienvenidas a todos y a Luis. Todavía Luis. Que a Gloria quiere, la idea de hoy es tener principalmente presentaciones más que las conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones, pero sí con espacio para hacer preguntas y conversar. La estructura es que Jimena va a presentar a nuestros expositores el día de hoy. Va a partir Luis, quien va a estar alrededor de media hora exponiendo el tema de la ISO. Y vamos a tratar de dejar unos 10 minutos para preguntas. Y después Gloria nos va a hablar de la norma y Jimena lo va a detallar más. También la idea es que ella esté alrededor de 20 minutos en presentaciones y dejar unos 10 minutos también para preguntas. La idea, yo voy a estar controlando el tiempo para que ojalá podamos terminar como siempre a las 8:30, que es el compromiso de no quitarles otros tiempos también a las socias. Y si queda algún tema para conversar, lo reprogramamos. Así que esa es la estructura general. Le doy la palabra a Jimé para que presenten nuestros expositores hoy. Gracias, Ingrid. Bueno, un saludo a todas y a Luis. Muchas gracias porque hoy en día contamos no tan solo con las participantes de la mesa, con las socias de la mesa GRC, que es nuestra mesa. También contamos con socias RedMat de otros círculos, otras mesas. Entonces, agradecemos mucho esta participación. Bueno, hoy en día nos convoca abordar dos grandes temas, esta conversación referente a la norma de la CMF, la 461, más conocida como el ASG, o Ambiente Social y Gobernanza, y también la ISO 37301 del sistema de compliance. Estos son temas que hoy en día nosotras que ocupamos cargos directivos o cargos gerenciales, son temas de gran relevancia porque somos responsables de reportarlos en las grandes empresas reguladas, son responsables de informarlos en la memoria anual, pero también a veces las empresas que no están no son reguladas, también a veces requieren de que cumplan con ciertos estándares. Como experiencia les cuento que hace muy poco me tocó evaluar un proyecto agrícola, un proyecto que se está recién armando a 30 años de avellanos, y una de las exigencias del Rabobank es una agrícola chilena, pero que le está pidiendo un crédito al Rabobank, y para que el Rabobank le otorgue el crédito tenía que cumplir con ciertos estándares de sostenibilidad, especialmente en lo que es la recuperación de suelos o el uso indiscriminado eh, de productos químicos. Entonces, son temas que son demasiado relevantes para hoy en día y para el futuro, y que por eso hoy día contamos con dos grandes relatores. Desde Chile, porque vamos a hablar primero de nuestra chilena socia RedMat, Gloria Salgado. Ella nos va a hablar de la norma 461. Gloria es socia, directora de Mirada 360, perdón, que no me acuerdo que tiene un nombre más o menos, sostenibilidad, crisis y manejo de riesgo. Es directora certificada de empresas en Londres, tiene otros honores por ahí de certificación. Entonces tiene mucha experiencia en sostenibilidad en empresas del rubro de la electricidad, del retail y del mundo financiero. Entonces ha implementado estrategias de sostenibilidad, tanto tiene grandes conocimientos. Y bueno, desde España ya han estado escuchando a nuestro único varón en esta noche,
bastante tarde para Luis. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez también es un gran relator, un gran asesor, un asesor internacional, con gran experiencia en temas de GRC. ¿Ya? Y además tenemos, Luis es licenciado en Ciencias Económicas y empresariales, se llama ya. Eso Ya. es, sí. Empresariales. Fuiste premiado por el rey de España, ¿ya? El antiguo rey de El España. antiguo rey. El anterior, que no sé si será tan bueno hoy día. Exacto. Bueno, Ya no es pero tan bueno, bueno. pero recibiste los honores, Exacto. y por algo lo recibiste porque seguramente te lo merecías. Entonces, Gracias. y además eres experiencia en blanqueo de capitales, cosa que hoy día es un gran tema también. Entonces, Sí. bueno, yo hago el resumen bastante corto respecto de ustedes dos y bueno, en honor al tiempo, en honor a la diferencia horaria, Gloria nos ha facilitado de que tú inicies esta conversación ya con el tema de la ISO 37301 y luego seguimos con Gloria. Como ya Ingrid ya dijo las reglas, tratamos de ser lo más precisas en los tiempos para respetarnos entre todas. Así que muchas gracias y te damos la bienvenida. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todas y de verdad que un placer, a pesar del horario, un placer de estar con vosotras y de verdad es un privilegio volver a ver a mi amiga Liliana y conoceros a todas, al menos virtualmente. El reto, además, cuando me lo planteó, la verdad, le dije enseguida que sí, sobre todo porque no me va a costar nada. Tengo algunas slides que si podéis compartirlas bien y si no, bueno, pues lo voy viendo aquí y luego os las mandaría. Entonces, si Liliana, si pudieras ponerlas bien y si no, las... Ah, genial, porque lo vamos viendo sobre la marcha. Si lo compartes en pantalla y lo vamos... Genial, perfecto, pues mira, mucho mejor así y lo vemos. Bien, bien como reza esa primera transparencia, ¿vale? Y cuando Lili me lo propuso, pues ya me vais a conocer ahora, ¿vale? Estoy más pausado porque son las 12 y estoy en casa, ¿no? Pero si no, estaría, Liliana lo sabe, muchísimo más excited, ¿no? O sea, aparte de que soy un convencido de las dos materias que vais a tratar hoy, ¿no? Por un lado de lo que es el compliance, buen gobierno, compliance, pero que sea de verdad, no del paper compliance, como sabéis, que es cuando esto se hace por parecer que lo hace la gente y no cree en ello. Yo soy de los que creen en ello. De hecho, nuestra compañía se llama Compliance Zen, por eso, porque es Zen, o sea, va muy asociado a una filosofía de creencia, ¿no? Y cada vez, lo que pasa es que es el tema, esto no lo voy a tocar nada más que un poquito por encima, pero el ESG, que lo que es se parece más a la norma vuestra, la que va a hablar vuestra compañera, cada vez más está cogiendo cuerpo también en España, que las compañías bueno, pues quieran también certificarse en lo que es Environmental, Social and Governance, en el famoso acrónimo ESG, cada vez más. Y tiene un punto, obviamente, de conexión perfecto con el compliance estándar o compliance puro, que es el buen gobierno o la gobernanza. Bien, entonces el reto, si vamos pasando la transparencia, Lili, el reto que me comentabais era un poco, pues, un poco las reflexiones en el caso de las normas internacionales, la 37001, que es la hija avanzada, la 19600, que en España tenemos una adaptación propia, ahora os contaré por qué, a la que se llama UNE ISO 19601, y por qué tiene un matiz frente a la 19600, que es internacional, y luego tenemos la ISO 37301, que es la que nos ocupa hoy. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo un poco, vais a ver por piezas cómo entendemos que debe funcionar una compañía que se quiera certificar en una o en varias de estas certificaciones oficiales, y lo voy a compartir con vosotros desde un punto de vista muy sincero, ¿no? Yo insisto, las certificaciones, la primera pregunta que se hace muchas veces la gente es ¿certificación sí, certificación no y por qué? Al final es dos sí, sí y sí,
Y los porqués son varios, ¿vale? Pero el primero, por lo menos en España, lo que está ocurriendo, cuando se empezó a cuestionar la posibilidad de certificar o no los sistemas, lo que ha demostrado desde un punto de vista práctico es que evita mucho papeleo. El hecho de que tengas una certificación finalmente y está bien hecha por una entidad acreditada. En España tenemos AENOR, Bureau Veritas, IQS, o sea, hay varias certificadoras oficiales o internacionales. Lo que te evita, obviamente, es que es verdad que con un solo papel estás demostrando que cumples muchísimas cosas. La otra forma es, si no tienes la certificación, lo tienes que demostrar aportando esas muchísimas cosas. Y el segundo motivo por el que las empresas se certifican, por lo menos en España y cada vez más también en negocios internacionales, viene a ser porque el sector público, sobre todo en el pasado y en el presente, a muchas licitaciones públicas obliga a que tengas determinadas certificaciones. Entonces, si no las tienes, directamente no te consideran para poder trabajar con el sector público. Esto pasa en España, como sabéis, pero también pasa en cualquier otro país civilizado, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un tercer factor que está ocurriendo y quizá el más fuerte de los tres, ¿vale? Y es que muchas empresas ahora, para trabajar entre ellas, aunque sean del sector privado, te piden la certificación. Alguna de las que os voy a contar ahora. Y entonces lo que pretendo con la charla mía hoy es contaros qué evolución está siendo la lógica. O sea, no os voy a contar un cuento de hadas, os voy a contar la realidad absoluta de lo que está ocurriendo en España. Nosotros, Liliana y yo, tuvimos la fortuna de tener un trabajo allí en Chile para el Banco Estado, efectivamente, y ahí Liliana fue muy vanguardista porque me dijo, Luis, tenemos que ayudarles a precertificarse en la 37001, que es así, es una ISO universal, pero la ISO 19600 es universal, pero no es certificable, porque como sabéis no termina en 1. Entonces, lo que cogimos fue las mejores prácticas de nuestra UNE 19601, que es hermana absoluta o hija de la 19600, pero con un matiz. La 19600 nuestra, la UNE 19601, lo que cubre es el compliance penal. Es decir, el compliance del mapa de prevención de delitos. Porque como veréis, en la 37301, y es por donde voy a empezar a, entre comillas, criticarla un poco, cubre todo el cumplimiento regulatorio. Entonces, el cumplimiento regulatorio hay que tener un montón de consideraciones que son las que vamos a ir viendo según vamos pasando ahora las transparencias. ¿Continuamos, Liliana? Bien, entonces, ¿qué quiere esta norma? La 37301, voy a empezar por el final, dado que es una norma que, como sabéis, es de reciente publicación, tiene muy pocos meses de vida, y la realidad en España, y os la digo, es que poquísimas compañías todavía se están certificando por la 37301, pero la razón os la voy a contar en la ponencia de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver, esta norma lo que pretende, como digo en la slide, es reforzar la creciente preocupación por tener un sistema de compliance o cumplimiento regulatorio robusto en las empresas. Pero lo que no ha caído el certificador es en las reflexiones que vamos a ir viendo seguidamente. ¿Por qué? Porque esta certificación, como sabéis, es universal y para todo tipo de organizaciones. Eso requiere las reflexiones que vamos a ir viendo en las siguientes 4 o 5 transparencias. Pasamos la transparencia, la slide. Esta metodología que veis aquí, esta es propia nuestra, ¿vale? Lo hemos llamado las 5 Ps. Siempre que empezamos cualquier tipo de proyecto en cualquier empresa, ya sea chiquitita, mediana, grande, multinacional, preguntamos estas 5 Ps, que son personas, productos, procesos, países y pasado. Países también podemos ponerlo como plazas. ¿Por qué? Las empresas son personas físicas o jurídicas. Me da igual que sea una empresa pequeñita, como os digo, o la empresa más grande que queráis. Son personas físicas y son empleados, colaboradores, administradores, comerciales, agentes, distribuidores, son personas. Pero también a veces son personas jurídicas, son mercantiles, compañías filiales. Entonces tenemos primero que dibujar el mapa de cobertura de lo que queremos hacer. Lo que los certificadores buscan siempre al principio para poder encuadrar bien el sistema es decir, dame un CIF
o un tax number, o un pasaporte. O sea, dame un número de identificación. Si es la Head Office, pues me das la Head Office. Pero ese es el marco sobre el que tenemos que empezar a diseñar nuestros procesos. Vale, me he adelantado a la siguiente P, procesos y productos. Es decir, las empresas tienen procesos de índole administrativo, comercial, financiero, de cumplimiento, de control, etcétera, tecnológicos, etcétera, y tienen productos o servicios, es lo que hacen, materia prima, transformación, producto final. O, si es un banco, también la materia prima es el dinero, lo transforma en producto y lo vende con otro tipo de producto, préstamos, créditos, fondos. Ya tenemos personas, tenemos productos, tenemos procesos y hay que inventariar todo esto. Esto es importante antes de empezar cualquier proceso. Cualquier trabajo de este tipo, lo primero es preguntar, 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 preguntar. Y de esta forma ordenada. Fijaros que ya vamos definiendo todas las personas. Aquí ya aparecen sorpresas. Obligas a la empresa a aprender el número de personal. 5.423 personas. ¿Cuántos agentes tiene? Uy, agentes, 254. ¿Cuántos proveedores? 37. Pum, 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 vas catalogando. Productos, ¿a qué te dedicas? Productos o servicios y lo catalogas. Procesos, esa es la más compleja, os podéis imaginar, pero también tienen un nombrecito, proceso operativo, contable, tecnológico, industrial, etc. ¿Dónde estás? No, estoy en Chile, estoy en... bueno, no, espera, pero también tenemos una delegación en UK. ¿Y qué hace la delegación de UK? Bueno, no, ahí simplemente por un tema de optimización fiscal y tal. Bueno, bueno, espera, y el back office lo tenemos en Polonia porque lo tenemos en outsourcing. Bueno, pues eso es países. Entonces tenemos que ver también en qué plazas, en qué país, en qué partes del mundo está la compañía a nivel incluso local. No me vale Chile. Chile, ¿dónde estás? ¿En Santiago? ¿Y en España dónde estás? ¿En Madrid? ¿Sevilla? ¿País Vasco? Bueno, y también tenemos una cosita en Andorra. Bueno, pues Andorra, pues cuidado, paraíso fiscal o país de baja tributación, países. Y la última, que es la que se solía olvidar, porque antes se hablaba la gente de las 4P, yo puse las 5, que es el pasado. ¿Por qué me estás pidiendo hacer el proyecto? En un alto porcentaje de los proyectos que ahora nos piden, no solo es por en tema de imagen y hacerlo bien, sino porque han tenido algún problema con la administración, han tenido alguna sanción, algún problema con algún proveedor importante, pasado. Y el pasado es importante conocerlo. Fijaros que ya con esto tenemos el mapa dibujado y entonces ya afrontamos. Seguimos avanzando a la siguiente hoja. Esto, como os he hecho el detalle de iluminar España, iluminar Chile. Lo que hacemos siempre, cogemos un mapa mundi y colocamos por colores, verde, amarillo, naranja, rojo, porque hacemos un mapa de calor, por dónde empezar por la mayor criticidad que vemos con el cliente. ¿Por qué? Porque a efectos regulatorios es verdad que tendremos que cumplir con el cumplimiento normativo del CIF o del tax number de la compañía que promueve la certificación. Pero tenemos que considerar también las regulaciones locales que tocan la materia que vamos a tratar. Es más, la más importante por gravedad, los códigos penales, el Criminal Code, el Corporate Defense, que hay en cada país. El código penal que tenemos en España no es el mismo que tenéis en Chile, ni el mismo que tienen en Portugal, ni el mismo que tienen ni en Estados Unidos, ni en Perú, Colombia, Bogotá, Guatemala. No, cada uno tiene su código penal. Entonces tenemos que hacer también un gap análisis de contraste de, a lo mejor los delitos se llaman de una forma parecida, el delito de corrupción, soborno, estafa, entonces algunos sí, el concepto está, pero la tipificación de los ilícitos no es igual en cada país. El empujón brutal que le hemos dado después de la pandemia a nuestros sistemas es que lo que tratamos es de automatizar eso. Entonces, por ejemplo, ya he conseguido, esto no es broma, tengo un robot penal español. Es decir, ya he robotizado y yo ya no tengo que tener un abogado penalista español. Tengo un robot que me tiene actualizado permanentemente el Código Penal español. Lo estamos empezando ahora también a hacer en Portugal y luego en cada país a los que vamos y generamos un proyecto, tengo la posibilidad de automatizar y robotizar esa parte de legislación, de forma que toda la materia prima que me viene de índole legislativa no tengo que pensarla ni discutir con ningún abogado. El robot me lo escupe perfectamente, está ligado a una metabase de datos estilo Aranzadi, LexisNexis,
Thomson Reuters, compramos esa base y lo volcamos directamente en nuestro robot. Y entonces nuestro robot, si mañana el gobierno español aprueba una norma que modifica una ley de anticorrupción, yo mañana por la mañana el robot me lo archiva. Y ya actualizo el mapa de riesgos y listo, ¿vale? Continuamos y ya vais viendo que me preocupa lo que más de momento, la parte penal, que es la que siempre solemos mostrar a nuestros clientes, que es lo más importante, que es proteger al Consejo de Administración y a la propia compañía de que en el seno de su empresa no se cometan delitos. Luego viene la famosa P de producto. ¿A qué se dedica tu compañía? Entonces, aquí veis los iconos, estos son unos ejemplos, de cualquier tipo de industria, pero entonces tenemos que saber la regulación o legislación más relevante de la industria en la que opera la compañía que nos pide el proyecto, ¿vale? Os pongo un ejemplo. El otro día nos llama Endesa. Endesa, Enel, sabéis que Endesa es una de las principales compañías energéticas en España, tiene electricidad, tiene gas, tiene oil. Bien, Código Penal español. Pero ¿qué pasa, amigas? Que resulta que la Head Office es Enel, es italiana. Esa es la Head Office. A nosotros nos ha contratado Endesa, pero nos ha pedido, oye Luis, cúbreme el Corporate Defense español, pero ten en cuenta, por favor, que reportamos a Enel Italia. ¿Qué hemos tenido que hacer? Un gap análisis regulatorio entre el Código Penal español y el italiano, son parecidos, pero no son iguales, para tener confort en la española y buscar las red lights de aquellos delitos en los que la cobertura en España es razonable, pero a lo mejor es escasa en Italia. Os recuerdo que Italia es terreno mafia, de forma que las leyes son un poquito más blandas. En lo que es la nomenclatura del código es muy comprensible, pero los controles que hay locales son un poquito más blanditos que los que tenemos en España, ¿vale? Me podría haber pasado lo contrario. Si me voy a Suecia me pasará lo contrario. Allí hay más sosiego y aquí hay más perversión, ¿vale? Entonces tenemos que siempre mirar un poco de forma muy aséptica esa primera parte. Pero como digo, conociendo y estudiando exhaustivamente y no digo todas, ojo, las principales legislaciones que aplican a la actividad que desarrolla la compañía. Continuamos a la siguiente slide. Esto es, aquí lo veis por las letras muy chiquitita, esto es lo que cubre realmente el contexto de la 37301. Y aquí es donde radica mi principal crítica. Esta norma creo que ha nacido demasiado deprisa, ¿vale? Demasiado deprisa porque la experiencia en España nos ha demostrado que lo más interesante en cualquier compañía es empezar primero con certificaciones de procesos en base a normas muy definidas, también por un tema de coste. ¿Vale? Es decir, las empresas quieren dedicarse al cumplimiento regulatorio, pero no quieren gastarse demasiado dinero. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio en dar un cierto confort, ¿vale? Pero con un coste razonable y con no hacer una intromisión demasiado agresiva a todos los departamentos de la compañía, etcétera, etcétera. Como digo yo siempre, si tú no quieres que te roben en tu casa, lo mejor que puedes hacer es vivir en un búnker. Te metes en un búnker, haces una ventanita así y te garantizo que no va a entrar nadie. Si tienes una casa muy cool, con muchos cristales, tal, pues vas a tener que poner seguridad por fuera, a lo mejor tener un perro, a lo mejor tienes que poner vallas perimetrales. Si eres multimillonario y eres narcotraficante, pues vas a poner un ejército que te defienda. Entonces, tenemos que ir viendo ese basculado. Es decir, yo tengo una empresa en la que tengo unos procesos y unos riesgos que asumir, pero tendré que preocuparme fundamentalmente de protegerme del incumplimiento de aquellos riesgos que me generan una mayor probabilidad de comisión de un delito o de varios delitos. Como sabéis, además, cada código penal tiene sus propios números de delitos. Nosotros en España teníamos 30 y tantos que derivan de responsabilidad penal de la persona jurídica y el mes pasado se han incluido los relativos al acoso sexual, que no estaban antes derivando de responsabilidad penal. En la persona jurídica, porque han metido ya el mobbing, el acoso sexual e incluso el exhibicionismo dentro de la compañía, etcétera, ¿no? Continuamos para la siguiente página.
Bien, si destripamos la norma 37.301, los bloquecitos que habéis visto ahí, estos son los 9 puntos clásicos de una norma certificable, como esto ya lo conocéis, que son el famoso alcance, referencias normativas, los términos y definiciones, el contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, evaluación y mejora. ¿Por qué he dividido los 9 en esas 4 celdas? Nos vamos a la siguiente transparencia, que nos recuerda el famoso ciclo de Deming. Como sabéis, es el acrónimo que utiliza de Plan, Do, PDCA, que es Plan, Do, Check, Act. Sabéis que lo que consiguen las normas certificables poniendo estos 4 apellidos a cada uno de los capítulos que hemos visto en la transparencia anterior, lo que nos permite es lo que hace el certificador para no complicarse la cabeza, y esto lo hacen todas las normas ISO, todas las normas UNE, todas las normas OSAS, tienen lo mismo, y es, tú cuando tienes un control no vale decir lo tengo. Lo tengo significa, ¿lo tienes planificado? Sí. Pues tiene que haber un acta de algún órgano de gobierno de la compañía que ha aprobado ese control. Eso es plan. Do. Tienes que tener un procedimiento escrito o una evidencia de que ese control que has planificado lo has desarrollado. Si lo puedes demostrar y tienes la evidencia, estarías en la fase D, PT. Entonces ya tienes mayor robustez. La tercera robustez es check. Es decir, que tienes un auditor interno o un departamento de control interno que ha revisado que está bien cumplido el control. Ese es el check. Y el act es un informe de buen hacer o de recomendaciones de mejora. Cuando un control ha pasado estas 4 fases es cuando el certificador se siente súper confortable para darte el sello. Cuando faltan cositas, a veces te lo da teniendo un poquito de check, un poquito de act, pero nunca te lo va a dar si no tienes el plan y el do bien hechos y el check realizado o por una unidad interna o por una unidad externalizada. Por ejemplo, cuando estuvimos con Liliana en el Banco Estado, hicimos algunas labores de P, algunas de D, todas las de check y todas las de act. Y fue lo que les permitió a ellos tener la estructura perfecta con las famosas matrices que en su día emitimos el equipo de Liliana, se lo dimos al banco para saber en cada caso que todos los procesos tenían el grado de robustez según el ciclo de Deming, que les permitiría, cuando quisieran, solicitar a un certificador externo para certificar sus procesos. Continuamos con la siguiente hoja. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere, como os digo? Esta 37.301, el espíritu que tiene la norma es exacto a las otras, pero en España, por ejemplo, yo siempre que me la preguntan, digo, si tienes alguna certificación previa hecha, y me suelen decir, no, es que he oído que hay que tenerla. Meterte directamente a certificar por la 37.301. Si la empresa no tiene una previa madurez de certificaciones en otras normas más básicas, como es la 9001 de calidad o la 27.001 de seguridad de información o la 14.001 de medio ambiente, es suicida. Sinceramente, suicida. Porque los estándares, fijaros todo lo que hubiera que cubrir sin una definición de prioridad, como os he dicho. O sea, sería un reto brutal. Entonces, y luego, además, vosotros, como la mayoría de vosotros sois consultoras, sois empresarias, sabéis que siempre hay que bascular el coste-beneficio. Entonces, siempre hay que hacer un buen trabajo. Yo muchas veces, cuando me han venido pidiendo estos temas, he convencido a la compañía de que empiece certificando a una de las empresas del grupo para que se coja como mejor práctica y luego lo extrapole a otras, porque si no, el proyecto se hace ingente, tienes que dedicar un montón de gente, de tecnología, dinero. Entonces es mejor ir poco a poco, aprendiendo poco a poco. Continuamos con la siguiente transparencia. ¿Vale? En estas dos que vamos a ver ahora, os he resumido los aspectos que dice la 37.301 que hay que considerar. Primero, el compromiso de la alta dirección. Tiene que estar totalmente implicada la alta dirección de que el proyecto no es solo la idea de la persona responsable de cumplimiento, sino que es el propio consejo quien lo quiere. Por otro lado, como sabéis, nuestra obsesión es documentar todo para que puedas demostrar el plan y el do. Luego también que sean coherentes las políticas con la actividad de la compañía. No es recortar, bajarte de internet documentos y hacer un corta y pega, porque eso no vale para nada y sobre todo porque de nada vale tener procedimientos que luego la organización no conoce. Eso se tiene que traducir en controles concretos y procedimientos de control y operativos, ¿vale? Y sobre todo recoger muchísima información para demostrar con evidencias que todo esto se está cumpliendo. Continuamos con la siguiente slide.
En la siguiente, como digo, el proyecto quedará bien hecho. Ahora veréis qué matrices utilizamos, dónde hemos evolucionado nosotros, para demostrar a la alta dirección, bien, usted tiene todo esto muy bien, pero el saber que, como dicen aquellos, ¿no? El saber que las cosas las haces bien o las tienes bien, eso ya lo sé yo. Dime, por favor, qué es lo que hago mal. Hay que tener un puntillo, obviamente, de humildad y de usar un léxico que no sea despectivo, que no sea destructivo, que no sea desagradable, que no sea como de inspector, pero ojo, cuando se nos contrata para hacer esto, lo ideal es que salgan las cosas bien, pero no hay que forzarlo. Es decir, si las cosas, las no conformidades o los riesgos de incumplimientos, hay que contarlos, porque eso es lo que hace fuerte a la compañía que se certifica, ¿vale? Fundamental el seguimiento del sistema, que eso lo hacemos, como sabéis, con los departamentos de control interno y auditoría interna. Y luego, sobre todo, gestionar de una forma racional las no conformidades y la toma de las acciones correctivas. Los certificadores no pretenden que tengas el espejo de Blancanieves, pretenden que seas honesto y que digas, si esto y esto y esto no lo tengo bien, ¿qué tengo que hacer para corregirlo? Volvemos a mirarlo y si ya se cubre de una forma razonable, te lo dan. Por ello, vemos en la siguiente slide, es una muy sencillita, pero esta dibuja perfectamente, vamos a ir mirad este dibujo de dentro hacia afuera. Cuando era un PowerPoint, esto como lo que tenéis es un PDF, por el peso no corría bien el correo electrónico, pero os digo cómo se lee esta transparencia. Se empieza desde abajo. Se empieza de la que está en azul, como veis. La primera que nosotros sugerimos siempre hacer, que es lo que hicimos también como ejemplo, vuelvo a utilizar el proyecto que hicimos con Liliana. Liliana lo que ofertó al Banco Estado es, oye, hagamos la 19600 y la 37001. Y lo pongo de esta forma porque, como sabéis, la 37001 es una ISO súper famosa, súper consolidada a nivel mundial ya, que es la que toca todos los delitos asociados a conductas derivadas de la corrupción y el soborno. Hay, según en qué país, cubre 5 o 6 delitos, pero son todos los asociados a eso. Si tú tienes un sistema en tu empresa robusto que previene corrupción y soborno en todas sus modalidades, puedes certificarle por la ISO 37001. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué te sirve? Es condición necesaria también para, por ejemplo, en España, poderte certificar por la 19601, que es la norma que cubre todos los delitos del Código Penal español. Entonces, como ya tengo la 37001, todas las empresas en las que estamos ahora trabajando para ayudarles a renovar o obtener o renovar las certificaciones de 19601, todas nos piden un anexo con la 37001, todas. Y entonces obtienes dos certificaciones. Una a efectos internacionales, que es para lo que se pide normalmente la 37001, y otra para hacer negocios a nivel nacional, que es la 19601. Veis que el perímetro lo tengo más grande, porque la ambición que ahora se promueve en las empresas que ya están robustas en estas dos primeras, están pidiéndonos, si no tienen un impacto medioambiental fuerte, no nos pedirían a lo mejor la 14001, pero la que sí nos piden es la 9001, que es la de calidad, que es una norma bastante sencilla de certificar y que te da una potencia y una agilidad muy buena, y la 27001, que la conoceréis todas también, de seguridad de la información. Vale, si tienes ya estas 4 que os pongo aquí, entonces sí que creo que la empresa está preparada para poder solicitar certificarse en la 37301, porque tiene el 80% del proyecto hecho con esas otras certificaciones. Solo nos tendríamos que centrar en aquellos incumplimientos normativos que no derivaran responsabilidad penal en la persona jurídica, sino que fueran muy sectoriales o muy de nicho. ¿Vale? Ya estoy terminando, ¿eh? Continuamos con la siguiente. Este es el ejemplo que os pongo. Para apuntarnos a las Olimpiadas sería la 37301. Yo empezaría haciendo un poquito de running en la cinta y cuando ya os sintáis más o menos que venga, salimos a correr y ya hacemos 11, 12 kilómetros y una vez que ya nos vemos para capacitados, a lo mejor para hacer un maratón o medio maratón o las carreras solidarias y tal, bueno, pues la que quiera ya que se ponga las pilas y a correr y a ganar las Olimpiadas. Pero ganar las Olimpiadas sin entrenar, ya sabéis lo que pasa, la gente se muere de un infarto. Entonces es mejor no morir de un infarto. Yo creo que siempre mejor, como en el deporte, hacer las cosas de forma progresiva y hasta los límites que tenemos. Y no sé si me queda alguna cosita más. Continuamos, Liliana.
Bueno, los beneficios, no quiero quitar tiempo a vuestra compañera, pero básicamente es un resumen. Al final, en estas slides ves pues, la agilidad en la transparencia, oportunidades de negocio, protección de la reputación y la credibilidad. Va a estar muy bien la siguiente ponencia porque se va a hablar de sostenibilidad, de ESG. Es súper compatible con todo esto porque cada vez más y más mi propuesta incluso va por esa vía. Yo a las compañías que me están diciendo, oye Luis, me certifico por la 37301, yo digo, mira, haz otra cosa. Certifícate por estas otras que te he dicho antes, que ya te va a dar una solidez de certificación de compliance buena y ponte las pilas en materia de sostenibilidad, la norma propia que tenéis en Chile y los conceptos de environmental, social and governance. Si bien sabéis que los de environmental van muy asociados a las reglas medioambientales, protocolo de Kioto, etcétera, que tiene cada país en su lugar, social va muy asociado al trato que se le da al personal y a las contrapartes de las compañías, y lo bueno es que el governance, la G de ESG, sí que la tienes 100% cubierta con todo este rollo que os he contado ahora tan grande. Yo creo que con esto ya terminamos mi aportación, Liliana, porque la siguiente creo que, si no es ya la despedida, sería, como vais a tener el material, os brindo a que lo leáis tranquilamente y cualquier duda que tengáis, por supuesto, estaré más que encantado de poder asistiros y ayudaros. Y si tenéis cualquier pregunta, encantado de poder responderla, si puedo, si me lo sé. Gracias por la atención. Gracias, Luis. Precisamente dejo abierto unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Luis, para darle el paso después a Gloria. Luis, yo tengo una pregunta. Primero que nada, te felicito, 1.000.000 de gracias por todo lo que nos has aportado y la verdad es que ha sido muy interesante esta estructura, incluso con los globitos, por mucho que no estuviera con el... Pero tal como tú dijiste, las empresas están formadas por personas. Correcto. Y yo creo que para todos los que de alguna forma trabajamos en todo lo que sea riesgo, compliance y otros, el gran tema de fondo que tenemos es cómo lograr ese cambio de mentalidad en las personas de las empresas para que todos estos temas sean un tema que les nace más que se les obligue. ¿Cómo se logra, según tu experiencia, ese cambio de switch en las personas para lograr que realmente vivan esto como algo no obligatorio, sino que les aporta? Pues mira, es una pregunta, Ana María, muy buena, porque fíjate, has dado un poco en el clavo, ¿no? Porque esta fue la obsesión que yo tenía desde que empecé a profesionalizar el compliance, ¿vale? Que era muy bien todo, pero como dices tú, ¿cómo conseguimos que una organización, y cuanto más grande más difícil, y si es de varias nacionalidades todavía más difícil, cómo conseguimos efectivamente que todos se suban al mismo barco o de una forma parecida? Bueno, pues te cuento una experiencia que tuve que fue un error que cometí y que ya no lo he vuelto a cometer, y entonces ya de los errores es de lo que se aprende, ¿no? Y fue en una gran empresa del sector cerámico español, multinacional, etcétera, que por la, llámalo, inexperiencia, de esto te hablo hace lo menos 10 años, ¿vale? Fue un magnífico proyecto, etcétera, etcétera, y tenía, el director de recursos humanos tenía, Luis, es que quiero que todo el mundo se forme, y eran 700 personas, pero 750 y tantas. Vale, entre ellos estaba la alta dirección, el middle management, estaban los jefes de unidad, estaban los operarios, los del almacén, los transportistas. O sea, te voy desde cuello blanco a cuello azul, ¿vale? Bien, y entonces este señor lo quiso organizar, ya ves tú, por orden alfabético, y me dijo, no, quiero que todo el mundo le des lo mismo. Bueno, grave error. Cuando se explica esto, y es la experiencia que he tenido, y ya en los 50 o 60 proyectos posteriores me ha salido perfecto, como bien dices tú, ¿qué es lo que yo sugiero que hagáis? Por supuesto, formación. ¿Pero cómo? Haces 3 bloques de formación, ¿vale? El espíritu de lo que tienes que contar es su propio sistema de compliance, después de haber hecho el trabajo, etc. Pero los intereses de la alta dirección, del mando medio y de la gente, los empleados normales, son muy distintos. La alta dirección, ¿qué le tienes que contar? Lo importante que es esto, y si no lo hace, puede haber pena de cárcel o de sanción
o de incluso que la empresa se destruya. Entonces les tienes que matar de miedo, explicándoles los riesgos reales que están asumiendo por ser los dueños. Y esa la tengo que dar yo siempre. Esa la tengo que dar yo, no la puedo delegar. Tienes que tener según qué tacto. Y me da igual que el presidente sea un tío muy majo y luego el vicepresidente sea un impresentable. Me da igual. Contar de una forma, y muy resumido, de una forma muy concreta, muy básica. Contar y sobre todo centrándote en qué aspectos son en los que tienen que poner ellos más énfasis para. Segundo, la clave, el middle management. Es quien manda. En las empresas quien gobierna, como sabéis, no es la alta dirección. No, la alta dirección es quien manda en el sentido de que ahora está, mañana no está, están en la sombra, toman las decisiones importantes, pero no. Quien manda al final son los jefes que están por ahí y que tienen el jefe de contabilidad, el jefe de recursos humanos, el de operaciones. Bien, a estos señores hay que contarles dos cosas. Lo primero también su responsabilidad y meterles bastante miedo de que los de arriba se van a cabrear como falles tú y les metan una sanción a la compañía. Es un discurso distinto, pero sobre todo tienen que ser ejemplo para el resto de gente. Entonces tienes que hacer, es yo creo de los 3 módulos el más motivador, ¿vale? Entonces tienes que crear el empowerment de verdad. Pero luego la base es la clave. Y la clave, que son todos los demás, imagínate en esta que te he dicho, serían pues casi 600 y los otros serían 20 y los de arriba 5, ¿vale? Bueno, pues todos los demás, efectivamente hay que explicarles a detalle que su trabajo es importante, que las cosas las tienen que hacer y sobre todo, ¿qué es lo que ha cambiado en esto? Que ahora mismo el non-compliance muchas veces te puede provocar que como hagas una tarea mal y tuvieras que hacerla bien, te despidan y ya te puedes buscar un abogado o lo que sea porque el despido puede llegar a ser procedente. Entonces, primero, que no se tolera la corrupción interna dentro de la compañía, por supuesto, pero que también la negligencia, la pereza, el mal hacer se castiga y que se incorpora en el régimen disciplinario. Solo de esta forma, fíjate que son mensajes muy distintos, funciona y funciona a la perfección, ¿eh? Entonces, es verdad que hay que ser muy didáctico. Yo ahí también os tengo que romper una lanza en favor de las mujeres porque a mí me gusta, yo siempre tengo los equipos mujeres, ya lo sabe Liliana, pero porque creo que sois más potentes que los hombres. Yo creo que el hombre, desde que el mundo es mundo, os ha visto que sois, yo lo digo así, o sea, sois un animal bastante más perfeccionado que el hombre por una razón. Nosotros no podemos tener hijos, no creamos vida. Vosotros podéis hacer lo que hacemos nosotros y además lo otro. Con lo cual, eso es lo que ha hecho que el hombre, que el mundo sea lamentablemente machista, erróneamente machista, y yo veo que ya poco a poco, y una prueba es vuestra asociación, estas cosas van cambiando. Entonces, la empatía también de la mujer que tenéis ese sexto sentido, esa sensibilidad, creo que hay que meterla mucho en las actividades formativas. Claramente la formación es la forma. Y luego, obviamente, con la tecnología, con píldoras formativas, que la formación sea amena. Bueno, pues es una serie de skills, pero claramente la única forma que hay de hacerlo es creando cultura y la cultura se crea con la formación. Súper, gracias. Gracias a ti por la pregunta. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien la tiene. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Y si no, Es que no fue pasa muy nada. claro. O sea, Fue como muy, queráis. muy clarito. Sí. Muy clarito, Luis. Muchas gracias. O quizás Sí. yo un comentario de que en Chile la 19.601 no existe. Claro, no, pero ahí lo que hicimos fue lo que tú nos pediste, Liliana, que fue una idea magnífica, y es que como la 19.601 no existe, pero existe la norma que vais a comentar ahora, la R... La que estaba en el 461. título. La 461 se parece muchísimo a la 19.601, entonces podéis hacer una analogía de la 461 con la 19.600 y la ensamblas a la perfección, ¿vale? Entonces, es verdad que yo haría el proceso, en vuestro caso sería 37.001, R61 basado en los principios de la 19.600 y cuando ya tienen robusto eso, sí que os podéis atrever a la 37.301. Es más, estoy convencido que los países latinoamericanos vais a ser los primeros que vais a promover la certificación de la 37.301 y lo entiendo. Lo entiendo, pero por eso, porque no tenéis
esta norma de Código Penal español, que es que coincidió, esta en España la sacaron porque coincidió en nuestra reforma del Código Penal en el año 2010 y luego en el 2015 hubo una segunda reforma que endureció las penas porque en los años 90 España, aunque parecía que no salía en la prensa, era un país bastante corrupto. ¿Vale? Entonces hubo que tomar medidas y ahora hay muchos presidentes de antiguas cajas de ahorro que están en la cárcel. O sea que por eso yo creo que fue. Claro, quizá Bueno. comentar que en algunas empresas, en consultoría, yo decía, oye, hagan es como el termómetro, prueben las brechas que tienen con la 16.601, 19.601, o sea, 19.600, aunque no sea certificable, 600. pero, claro, vean Eso. cómo están. Y si tienen brecha, Eso es. quiere decir que hay que cerrarlas, ¿no es cierto? Eso es. Y Ahí también se está. puede hacer, ¿no? Exacto, se puede hacer 37.000, 19.600 y con las brechas las cierras y entonces sí estás preparado para la 37.301. Exacto, esa es otra opción. Es válida también. Estamos con el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias. Luis, no sé si quieres seguir escuchando a Gloria o Un ya poquito, por la... sí, Bueno, no, pero sí me te apetece un dejamos... poquito escucharla. Bueno, muchas gracias, te agradecemos, ya sabemos el horario, ya, así que mantenemos en contacto aquí. Me muteo, ¿vale? Gracias, Bueno, Luis. gracias. Un abrazo. Gracias, Luis. Gracias, Luis, te pasaste. Gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, y ahora, Gloria, te damos el pase. ¿Me escuchas bien? Sí, la escucho bien. ¿Y ahí se ve la presentación bien? Perfecta. Ya, Ahí. ahí está. Vamos a poner el cronómetro para no pasarme. No. Yo tengo la presentación dividida en 3 partes. La primera, que es una introducción que creo que es súper necesaria, porque para entender un poco la lógica que llevó al regulador a instalar esta norma y a publicar esta norma, que es una norma que se discutió durante muchísimo tiempo y era bastante esperada. La segunda parte ya es explicar en sí algunos aspectos fundamentales que contiene esta norma, y la tercera parte es un poco el resultado y las conclusiones que yo personalmente he sacado y a través de la consultora Mirada 360, que hemos hecho algunos assessments ya de hace un tiempo atrás, de hace más de un año atrás, de algunas empresas que querían preparándose para cómo venía esta norma. Hemos hecho algunas evaluaciones para saber cómo están las brechas y cuáles son los principales desafíos que tienen. Entonces tiene este recorrido de estas 3 partes que espero estar bien. Cada vez están más relacionados con aspectos que no son los aspectos financieros tradicionales, sino que son aspectos más relacionados con ambientales, sociales y algunas prácticas de gobierno corporativo. Y es lo que podemos ver en la lámina que está ahí, que en el fondo son los riesgos no financieros los que hoy día preocupan y amenazan mayormente a las empresas. Y cuando uno le pregunta, trata de hilar más fino, ver cuál es el horizonte de tiempo que estos riesgos van a representar una mayor amenaza, gran parte coincide, aquí van por riesgos, digamos, que es lo que contestan por cada uno de estos riesgos, es que en el fondo de aquí de 0 a 2 años ya va a ser una amenaza latente, y de 2 a 5 años también va a ser, o sea, de aquí a un horizonte de 5 años, estos riesgos van a amenazar fuertemente a las empresas. Entonces, si ya estamos hablando, se me perdió aquí ya, si estamos hablando de que hay riesgos que son distintos a los financieros, que era lo que estábamos acostumbrados nosotros a evaluar, se me viene a mí esta frase que la quise poner, que yo creo que por años la hemos escuchado cuando escuchamos de la publicidad que tiene que ver con los fondos de pensiones o con los bancos, que la rentabilidad, y lo dicen bien rapidito, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Esta frase toma
en el fondo un matiz muy especial y cobra mayor relevancia ahora cuando vemos que hay nuevos riesgos que están amenazando las inversiones. Hay nuevos parámetros que ver y hay un universo de distintos indicadores en los que tenemos que fijarnos más allá del resultado financiero, el resultado de los balances, el resultado de los estados financieros de los años anteriores. Porque hoy día, en un mundo en que estamos en un mundo más VUCA, en un mundo que es más incierto, que es volátil, hoy día necesitamos completar, ¿cierto?, toda esta mirada para tener un análisis fundamental. Y aquí es donde los inversionistas comienzan a jugar un rol súper fundamental, porque empiezan a mirar más allá de estos resultados que son los resultados financieros. Y si bien hay un compromiso por el desarrollo sostenible, y acordémonos también que los grandes desafíos del mundo en tema de desarrollo sostenible son dos. Y desde ahí salen todos los ODS, los 17 ODS, y desde ahí sale la mayoría de los indicadores ESG, que son disminuir las desigualdades y por otra parte el cambio climático. Dentro de estos dos grandes desafíos es donde vienen, ¿cierto?, cada uno de estos indicadores ya de toda la segregación de cosas que podemos ir viendo. Entonces los inversionistas, que no quiero juzgar, digamos, efectivamente tienen un compromiso también importante con el desarrollo sostenible, pero también con la sostenibilidad de las inversiones que ellos están impulsando. Y así es como todos conocemos la carta, ¿cierto?, de Larry Fink, que todos los años emite una carta y manda un mensaje súper potente, pero sobre todo la primera, donde dice que la sustentabilidad tiene que ser el nuevo estándar de inversión. Y aquí hay un punto, estoy jugando aquí con las caras porque se me tapan la presentación, pero entonces los inversionistas comienzan a mirar un poco más allá y toda la información respecto a las políticas, prácticas y metas en materia de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se empieza a solicitar a los emisores de valores permite a los inversionistas distinguir mejor aquellas entidades que están preparadas para enfrentar este escenario VUCA. Y aquí muchas, sobre todo las que trabajan en departamentos de Investor Relations o de finanzas, se habrán dado cuenta que de 5 años para acá, digamos, de 5 años hacia atrás para adelante, hasta el momento de hoy, cada vez es más común la cantidad de formularios que estamos recibiendo y que se reciben de parte de los fondos de inversión, de parte de los bancos, donde nos están pidiendo muchísima información y donde hoy día los primeros sensibilizados con este tema precisamente son los CFO, porque les está llegando una avalancha de cuestionarios que contestar, todos distintos. Entonces, y esto es porque estos otros elementos son los que permiten medir mucho mejor cuáles son los aspectos a la hora de evaluar completamente a una compañía. Y también hay otro elemento que juega a favor y que es hoy día que los activos intangibles en las compañías están tomando cada vez mayor peso. Aquí tenemos un gráfico que está un poco antiguo, que es del 2015, pero tenemos otro que está hasta el 2018, donde cada vez se ve cómo el peso de los activos intangibles influyen en el valor y en el futuro de las empresas a la hora de hacer una evaluación. ¿Y cuáles son los intangibles? ¿Cierto? Tenemos en el fondo el capital humano, el valor de la marca, el NPS o la lealtad que tienen los consumidores, indicadores de ese estilo. Y la divulgación de esta información puede ayudar a modelar mejor los riesgos, las oportunidades y el desempeño financiero de las compañías. Por lo tanto, identificar, cuantificar y gestionar los riesgos ESG indica que los intereses de los inversionistas están mejor resguardados. Con esa premisa es que hoy día se está pidiendo tanta información y se pide estandarizar esta información. Y por eso es que nos han empezado a pedir, como les comentaba, esta cantidad de formularios que se está pidiendo hoy día a las compañías, porque tienen que determinar dónde van a estar mejor protegidos sus intereses. Y a partir de eso es que han empezado a salir una serie de estándares para medir los factores ESG o la sostenibilidad dentro de las empresas. Y partimos primero con el GRI o el Global Reporting Initiative, que en el fondo fue lo primero que trató de estandarizar a la hora de cómo las compañías divulgan su información. Y el GRI ha jugado un rol fundamental, ya tiene varias actualizaciones. De hecho, acaba de sacar una que va a empezar a regir dentro de poco, que tiene que ver con los indicadores también por sector,
por sector industrial. Después, entre el 2005 y 2006, ¿cierto? Salen los principios para la inversión responsable, donde hoy día están adheridos la mayoría de los grandes fondos de inversión del mundo y donde han suscrito compromisos de cómo tienen que evaluar sus inversiones, incorporando estos criterios ASG. Después, bueno, cierto, viene la norma internacional de los reportes integrados, que es lo primero que empieza ya a juntar la memoria financiera con los reportes de sostenibilidad. Y se empieza a hacer un esfuerzo por entregar a los inversionistas esta mirada mucho más completa. Después, entre el 2011 y el 2018, se instaura SASB, que lo que hace es decir ya no solo que reporten y que divulguen, sino que yo voy a entregarles la materialidad financiera, cuáles son los impactos financieros para las compañías de los indicadores no financieros, y lanza el estándar SASB. Después viene el Task Force Climate Task Force Disclosure, perdón, el TCFD, que lo que busca es también la mirada financiera, pero de los impactos que tiene el cambio climático en las compañías. Como el cambio climático, y no solo como nosotros lo que emitimos, sino que lo que se ve, el impacto que el cambio climático puede tener en las compañías y en las operaciones, y cómo es la materialidad financiera de este cambio climático. Y bueno, después el 2021, donde se consolida la IFRS con el estándar SASB, y pasa a ser, el reporte SASB pasa a ser parte de las instrucciones, ¿cierto?, de los requerimientos de las IFRS. Y eso que ya se concretó durante 2021, que ya son una sola entidad. Pero con toda esta dispersidad de información, también muchas empresas decían, ya, pero ¿qué es lo que tengo que reportar? ¿Lo hago con GRI? Y si yo estoy suscrito a BRI, ¿lo hago pensando en los principios de BRI? ¿O lo tengo que hacer respecto de los derechos humanos, que son los 10 principios de derechos humanos? ¿O lo tengo que hacer con SASB? ¿O tengo que aplicar el cambio climático? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esto ha generado mucha dispersión y mucha confusión respecto a lo que hay que hacer. Por otra parte, está que han salido varias empresas que analizaban el rating financiero, ¿cierto?, de las compañías, empezaron a crear sus propios indicadores, pero había un nivel de dispersión muy grande, y de hecho se llegó a algunos extremos donde una misma compañía analizada por dos análisis diferentes, tenían resultados que eran súper dispares. Y eso tiene que ver con la materialidad que se informa, la ponderación que le dan a cada uno de ellos. Entonces había que buscar algo que pudiera unificar. Y eso es lo que quiere lograr un poco esta unión de IRFS con SASB. Y así es como llegamos entonces a esta norma. ¿Qué dijo el regulador chileno? El regulador dijo ya, es necesario que haya mucha más transparencia respecto a la divulgación de la información que sea comprensible para todos los inversionistas. Y por lo tanto, y como ocurren muchas cosas, hay otro índice de Price, digamos, a los CEO, que cuál es uno de los mayores riesgos, y dice que es la sobreregulación. Bueno, todo lo que no llega por aspecto, o sea, por voluntad de las propias empresas o por iniciativa propia, termina siendo una regulación o una sobreregulación. Y por eso también nos hemos encontrado con muchas leyes y normativas como la de cambio climático, de las contribuciones, la ley REP y un montón de iniciativas que han hecho que las empresas por regulación tengan obligadamente que cumplir, porque o si no, de forma voluntaria, están demorando mucho tiempo. Entonces el regulador ya hace bastante tiempo atrás empezó a ver cómo podía poner en una norma, adaptar en el fondo la norma de divulgación y reportabilidad para que fuera una herramienta útil para todos los inversionistas. ¿Y qué es lo que establece la norma? Incorpora la divulgación de indicadores ambientales, sociales y gobierno corporativo, además de los económicos que tenía, en los reportes anuales. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está obligando en el fondo a caminar hacia las memorias integradas. Tú puedes tener reportes y puedes tener reportes sobre el cambio climático, puedes tener tu reporte SASB aparte, puedes tener tu reporte de sostenibilidad mucho más profundo, pero lo que hace esta norma es que incorpora todos estos estándares y los que son más relevantes desde el punto de vista de la materialidad financiera, los incorpora en esta norma de divulgación para los públicos de interés, especialmente los inversionistas.
Y el concepto de materialidad financiera es aquella información que puede tener un efecto en las decisiones de los inversionistas, es decir, la información que va a afectar el resultado de última línea. Y todos esos elementos son los que integra en esta nueva norma. Entonces, la norma de carácter general se basa en marcos y estándares mundiales y busca compatibilizar la comparabilidad con la materialidad. ¿Qué es esto, la comparabilidad? ¿Cómo yo puedo hacer que industrias del mismo sector productivo, yo las pueda comparar en cuanto a su rendimiento? Y por otra parte, cómo empresas de distintos sectores productivos y que tienen, por lo tanto, focos, intereses o una materialidad que es diferente, cómo yo me puedo hacer cargo de esta divulgación. Entonces, eso es lo que trata de compatibilizar la norma. De hecho, en un principio, cuando recién estábamos discutiendo, porque yo participé en varios grupos de comentarios de la norma, y de este grupo ampliado, esta mesa de trabajo que se creó para crear esta norma, por ejemplo, el concepto de materialidad no estaba definido y se pedía a todas las compañías lo mismo. Y eso fue una de las cosas que se perfeccionó y se incorporó la materialidad, es decir, cuáles son las principales preocupaciones o impactos que va a tener en una empresa de distintos sectores productivos, pero a la vez cómo la puedo comparar con aquellas que son del mismo sector productivo. Y para ello incluye indicadores cualitativos y cuantitativos que son transversales a todas las compañías, información específica que es por industria, y para eso también establece la inclusión del estándar SASB sectorial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la norma 461? Primero, responder a las necesidades actuales de los inversionistas locales y extranjeros. Conocer cómo se incorporan las temáticas ASG o ESG, de acuerdo al inglés, a las definiciones estratégicas de cada una de las compañías. Identificar cómo los riesgos ASG pueden impactar a la empresa y a su entorno y también al medio ambiente. ¿Qué oportunidades presentan para las empresas los cambios que ocurren en el entorno? ¿Qué medidas está pensando adoptar la empresa? Y esto es súper importante, porque no es solo como lo que se hacía antiguamente con los formularios del 385 y de la 386 sobre todo, que tú si querías publicabas y si no decías que esto no era aplicable o que no tenías información. Bueno, aquí hay muy poco espacio para decir que tú no tienes información, y cuando no la tienes, tienes que informar cuáles son las medidas que tú estás adoptando para poder contar con esta información o para poder como ponerte al día con lo que está exigiendo la norma. Y transformar la memoria financiera en un documento que sea estratégico para los grupos de interés. Ya no solo un instrumento o una herramienta de relaciones públicas donde tú cuentas lo bonito y lo bien que lo haces, sino que ahora tienes que informar de acuerdo a lo que tus grupos de interés quieren saber. Y promueve la comparabilidad, ya habíamos dicho, y facilita el cumplimiento para quienes ya han realizado. Hay empresas que vienen informando, que tienen reportes muy sólidos desde hace mucho tiempo, y para ellos en el fondo viene a ser mucho más fácil. ¿Y cuáles son los principios de aplicación de esta norma o los principios de divulgación? Uno, que los reportes tienen que presentar información que sea relevante, específica y completa. Es una de las cosas que va a evaluar el regulador a la hora de recibir estos informes. Y como ocurre hoy día con los informes financieros, puede pedir profundizar o entregar más información si considera que no es suficiente. Y los reportes deben ser claros y fáciles de entender, tienen que no ser técnicos ni tener puras fórmulas, sino que tienen que tener un relato que haga la facilidad y gráfico y sea fácil de entender por todos los públicos de interés, y deben ser consistentes en el tiempo. Por lo tanto, si yo informo un año que no tengo nada, pero que voy a hacer algo el próximo año, y el próximo año tengo que informar entonces todo lo que hice y lo que avancé y cuáles van a ser mis metas. Y el año siguiente tengo que informar cómo fue el cumplimiento de mis metas y por qué lo hice y por qué no. Y a eso se refiere con que tienen que ser consistentes en el tiempo. No puedo aparecer de repente con un indicador si no di cuenta de cómo fue el proceso. Y si ya aparezco con un avance muy grande, tengo que explicar cómo fue el proceso. Bueno, ¿y cuáles son los indicadores que incorpora? Incorpora indicadores sociales, indicadores económicos de gobierno corporativo y algunos indicadores, ¿cierto?, que son medioambientales, que aquí vienen algunos de los ejemplos. Ahora, ¿cómo se reestructura la memoria anual?
hoy día se tiene que tener elementos de gobernanza, de estrategia, de gestión de los riesgos materiales y divulgación de indicadores y metas que sean específicas. Y para eso partimos, el número 1, por si acaso aquí si lo empiezan a contar no está tal cual, porque parto con el 2, que es el perfil de la entidad, porque el número 1 es un índice que es obligatorio cumplir con el índice que entrega el regulador en la norma. Entonces partimos con el número 2, que es el perfil de la entidad, que tiene también parámetros muy claros de cómo esto tiene que comunicarse. Viene un montón de indicadores de gobierno corporativo, otro set de indicadores sobre la estrategia de la compañía y del negocio, otro set de indicadores sobre personas y la gestión de personas, sobre el modelo de negocio de la compañía, sobre la gestión de proveedores, y hay un sector íntegro de indicadores donde aquí están todas las normas de cumplimiento de la 20.393, están los de protección de derechos del consumidor, si tú tienes cumplimiento, modelo de cumplimiento ambiental certificado, y si no lo tienes, ¿por qué? Después tiene los indicadores también por industria, donde están los SASB, y otra información que es la que ya venía compuesta antes, que eran los hechos relevantes y los informes financieros. Y bueno, incorpora esto nuevo, que es la norma que incorpora SASB, que era lo que les contaba, que es la materialidad financiera de estos factores no financieros, y que en el fondo muestran cómo va a ser el rendimiento operativo, el perfil de riesgo de las empresas dentro de una industria determinada. Y para eso SASB lo que hizo fue identificar la materialidad. Aquí ya no necesitas un estudio de materialidad, sino que es lo que pide GRI, por ejemplo, sino que aquí te da la materialidad por cada sector industrial o productivo en el que tú estás. Y ellos identificaron 77, en el fondo 77 set de indicadores. Y que en el fondo lo que hace es que evidencia, que da cuenta del interés que tienen los inversionistas y tiene que dar cuenta de cuál es el impacto financiero para la entidad que está informando. Y por cada uno de los 77 estándares de sostenibilidad que están definidos, vienen cuál es el tema, por ejemplo, en una industria de bienes inmuebles, un tema material en la gestión de la energía, después cuáles son los parámetros de contabilidad que considera, cuál es la moneda que se va a usar o la medida de cálculo, y después vienen algunas orientaciones. Y por cada una de estas directrices viene también una explicación. De hecho, el regulador se dio cuenta de que esto era una gran brecha y acaba de publicar hace una semana atrás en el fondo un instructivo para cómo aplicar este punto, que es el de los indicadores SASB. Y lo que tiene esta norma, que es de implementación progresiva, ahora en este próximo abril ya las empresas están trabajando, ya es, o sea, fue voluntario para el reporte 2022 y ya empieza a ser obligatorio para el reporte del 2022, que se entrega el 2023, en abril de 2023, para las empresas sociedades anónimas abiertas, que sobre 20 millones de UF. Después viene otro periodo que es sobre el periodo 2023 y que se reporta el 2024, para las que superen el millón de UF, y después viene para el resto de las entidades. Para algunas entidades, por ejemplo, los AFG o AGF, los AGFs no se deben seguir basando en la norma 30, pero la norma carácter general 30 también incorporó algunos parámetros que sí se tienen que incorporar. Y aquí vamos al resultado de lo que yo les contaba, de la evaluación que yo estaba haciendo en varias industrias, en empresas bancarias, en algunas inmobiliarias, empresas de real estate, en algunas constructoras y en algunas empresas eléctricas. Obviamente no es el mercado, yo aquí les voy a contar solo lo que ha sido mi experiencia en la evaluación de las brechas, y las puedo consolidar, digamos, en este gráfico por cada uno de los ítems que se deben evaluar, por cada una de las secciones que se exigen en esta norma. Y claramente donde encontramos una mayor brecha está en todo el segmento de indicadores y de certificaciones y de modelos de cumplimiento, y también y obviamente SASB, que es el que más peso tiene, porque muy pocas empresas estaban utilizando SASB hasta antes de la norma, y lo que tiene que ver con gestión de proveedores.
también en gobierno corporativo hay cosas en que ponerse al día, en personas que si bien se había avanzado harto en el reporte, no con la métrica y la metodología que está pidiendo el reporte, porque ahí hay que recordar que este reporte tiene metodologías de cálculo que ya no quedan al arbitrio de cada una de las instituciones, sino que vienen dadas por la norma y algunos aspectos de la estrategia. Y, por ejemplo, ¿dónde están las mayores brechas en gestión de proveedores? Partí aquí no por el orden, sino que ¿dónde están las mayores brechas? Y es porque hay muy pocas explican la política de pago a proveedores, tanto críticos como no críticos. Hay que especificar si cuenta con políticas que promuevan los plazos de pago oportuno. Hay que explicitar si se ha definido una meta, por ejemplo, en el número de días calendario con plazo máximo de pago a los proveedores. Muchas de las empresas que me tocó evaluar ni siquiera tenían un catastro de todos sus proveedores, ni menos una evaluación, que es otra de las cosas que se pide, una evaluación a los proveedores y explicitar si cuenta con políticas para evaluar a los proveedores. Muchas ni siquiera, como les decía, no tenían ni el catastro, menos las políticas. Si cuenta con procedimientos implementados con el objetivo de conocer y evaluar los propios fines, la calidad de gobierno corporativo. Y aquí es un aspecto muy importante, porque si mi empresa, por ejemplo, no tiene que reportar porque no está en esta obligación, me puede tocar el impacto de esta norma porque soy proveedor de una empresa que sí tiene que reportar. Y aquí a las empresas que tienen la obligación de reportar se les exige la evaluación de sus proveedores, que evalúen el sistema de gestión de riesgo, la calidad de gobierno corporativo y aspectos de sostenibilidad, que son los ambientales, sociales y gobierno corporativo de sus proveedores. Por lo tanto, todas sus prácticas van a tener que ser traspasadas a su cadena de valor y a sus proveedores. Por lo tanto, esta es una ley que tiene un efecto como de chorreo. Respecto a los indicadores, bueno, como les decía, hay que contar con todo, hay que informar sobre todos los procedimientos respecto a la ley del consumidor, a los programas de cumplimiento ambiental, a la ley de libre competencia, y en caso de no contar con estos modelos o programas, hay que especificar claramente que no se cuenta con ellos, cuáles son las razones y cuáles son las medidas que se van a adoptar para corregir el no contar con cada una de estos procedimientos y políticas. Y para todas estas materias hay que mencionar también que muchas de las cosas que hoy día se omiten es el número de sanciones, el monto en pesos que representaron estas sanciones. Por ejemplo, cuántas sanciones ambientales, las sanciones por infracciones a la ley del consumidor, etc. Y también hay que reportar las métricas en materia de sostenibilidad que resulten materiales respecto de SASB. Que es esto que se incorpora en el segmento indicadores. En gobierno corporativo, donde más bajo está es en la evaluación de los directorios. Hay muy pocas empresas que evalúan hoy día a sus directorios y aquí efectivamente hay que decir cuál es el modelo de evaluación, cada cuánto tiempo se evalúan y cuáles son los criterios de evaluación. La matriz de contar con una matriz de conocimientos, habilidades y experiencia de los miembros del directorio. Si hay una política de contratación de directores y cuáles son los criterios que tiene, cómo integra el enfoque de sostenibilidad en los negocios, en particular, cómo integra el directorio y cómo evalúa el directorio, cómo se involucra el directorio en los aspectos ambientales, especialmente en los de cambio climático, en los sociales y de respeto a los derechos humanos, en los distintos procesos de evaluaciones estratégicas, cómo gestiona los conflictos de interés y cómo la entidad promueve y facilita la innovación, qué políticas tiene respecto a la diversidad y cómo se preocupa y aborda intereses cómo conoce y se preocupa de que las estrategias de la compañía estén abordando a todos los grupos de interés. Gloria. Bueno, personas que ya me estoy alargando mucho, así que quiero... Gloria, sí, quedan 8 minutos para que tú decidas si está súper interesante lo que estás presentando, entonces... Sí, pero ya me quedan como 2 láminas, y no es mucho lo que me queda. Sí, para que... Así que bueno, en personas, sobre todo la brecha salarial, informar sobre acoso laboral y sexual, y en el caso de postnatal, cómo están las políticas de corresponsabilidad y cómo los hombres están tomando el postnatal, y informar el día y en el fondo cuáles son todas las políticas para fomentar la corresponsabilidad.
Bueno, ¿y cuáles son los hallazgos? En el fondo, el resumen ya de los hallazgos, aquí estoy terminando. Cada dimensión requiere muchísimo detalle y evidencia. Ya no es lo que yo quiero contar, sino lo que me están exigiendo. En general, los riesgos ASG no son parte de la gestión de riesgo de las compañías. No están si tú ves los mapas de riesgo, la mayoría sigue teniendo riesgo financiero y no tienen cuantificados los riesgos y el impacto financiero de los riesgos que no son financieros. Y aquí los directorios, sobre todo, están muy poco involucrados en conocer este impacto financiero de los indicadores no financieros. No se explican las metas ni compromisos respecto a los temas reportados. La materialidad es poco rigurosa, o en muchos casos no la tenían. Conocer cuáles son los riesgos y el impacto financiero, la materialidad financiera de los factores no financieros. El directorio, que está muy poco involucrado, sobre todo en los aspectos de metas, riesgos y compromiso. Los reportes de sostenibilidad, como les dije hace un rato, son más bien hasta hoy instrumentos como de relaciones públicas y de marketing, más que efectivamente un ejercicio de transparencia. Y hay poca nula coordinación entre las áreas responsables. ¿Qué me encontré? Por ejemplo, hay un área que es la que entrega los cuestionarios 385. Hay otra área que entrega y responde el cuestionario 386. Y hay otra área que hace el reporte de sostenibilidad y hay otra área que ve la memoria financiera. Y ninguna de estas conversaban entre sí. Hoy día están obligados porque toda esta información tiene que ser parte de lo que se tiene que entregar. Y mucha información de la 386 que sinceramente no se completaba. Y algunas recomendaciones: que reportar la información social y ambiental ya dejó de ser una buena práctica y hoy día es una responsabilidad de las compañías. Cumplir con la nueva norma va a requerir mucho trabajo y pensar en serio cuáles son los compromisos que está dispuesto a adoptar la organización con la sostenibilidad, y que esto es un desafío del gobierno corporativo, porque es responsabilidad del directorio y del C-Level liderar a la organización en este camino. Es relevante trabajar en la sensibilización de toda la organización de que esto es un cumplimiento normativo y que la calidad de la información tiene que ser para una memoria que está regulada y supervisada por la autoridad, y que esta es una norma que presenta una gran oportunidad para las empresas chilenas hoy día para dar realmente un paso importante en todo lo que es materia de cumplimiento, en la gestión de sus riesgos, en aportar valor a su cadena de proveedores, en cómo se preocupa de los factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo como un todo y como parte de la sostenibilidad del negocio, que no es solo con la imagen de plantar un árbol verde, sino de cómo mi negocio hoy día va a perdurar y va a trascender en el tiempo. Y bueno, como decimos en mi empresa, hacer bien los negocios hoy es rentabilidad para mañana. Así que eso es lo que terminé. Ay, Fantástica, fantástica, muchas, Gloria. muchas gracias, Gloria, pero realmente una gran expositora. Ya, muy, muy clara, Muy conoce rápido demasiado. nomás, porque estaba nerviosa por el tiempo, pero que dejé muchísima No, información, esto da para mucho tiempo. Si uno puede sí. ahondar en cada una de las áreas, son un montón de indicadores de los cuales tengo gráficos por cada una de las áreas de cómo están los desempeños. Bueno, pero podríamos hacer algo más adelante, a lo mejor como profundizar en algún tema, tocar algunas cosas. Ahí podemos a lo Sí, mejor pero esta apoyarnos norma da en otra para mucho y oportunidad. sobre todo es un desafío Sí, súper importante. es Es que importante sensibilizar sobre todo a los data owners, quienes son los dueños de los datos, porque hasta sí. ahora había mucha información que decía, no, esta información estratégica no va, no, esta entrega mucha información, esto no va, y sobre todo los reportes de sostenibilidad, los Mm, que lo hacían se encontraban con esta cosa de que al final casi que no podían reportar nada. Hoy día es una obligación. Así que sí, muchas, muchas gracias. Nos quedan unos pocos minutos para que respondan la encuesta que Anita María Tampe envió. Ya, realmente agradecerte, Gloria. Ya, una gran, gran presentación, muy, muy clara. Ya, te llevas Qué bueno, como muchas felicitaciones. qué bueno. Oye, nos quedan 3 minutos, no sé, Gloria, si tú puedes darnos alguna recomendación de cómo instalar el tema en nuestras organizaciones. A ver, el tema yo creo que es súper importante. Las empresas que ya tienen que reportar, y es algo que ya dije, las empresas que ya tienen que reportar están obligadas por la normativa y ya están nerviosas. Las grandes, como les decía yo, ya han estado haciendo sus evaluaciones y sus assessments y están tratando y se han dado cuenta de que esto es
inmenso y casi inconmensurable de la cantidad de cosas, porque no es solo reportar, aquí tienes que dar mucha evidencia de las cosas que reportas. Entonces es un desafío enorme en el cual muchas ya vienen hace tiempo poniéndose al día y muchas que ya están adoptando los desafíos e incorporando las políticas y los procedimientos que les faltan. Las de menor tamaño están recién partiendo en este camino y yo creo que el gran mensaje aquí es decir de que esto demanda muchísimo trabajo y que hay que liderarlo desde el tone of the top, en el fondo, desde los líderes de la organización, porque son los que en el fondo van a traspasar cuál es la relevancia de esto, y que esto además, si el regulador no queda conforme, te va a pedir profundizar y te va a pedir explicaciones, como lo hace hoy día con la memoria financiera, y podría llegar a multas. No creo que eso pase, yo creo que va a ser un poco laxo ahora, sobre todo en este primer periodo. Pero hay un punto que a mí sí me gustaría reforzar, que es para las empresas que no están obligadas a reportar, y que esto tienen que preocuparse de la sostenibilidad y los temas ASG, porque les va a llegar a propósito de sus empresas mandantes. Todas las que son proveedoras de grandes empresas, de la minería, de empresas eléctricas, que son las que están un poco más avanzadas, van a empezar a exigirles, porque dentro de su responsabilidad está el reportar cómo ellos se involucran con los riesgos de las empresas a las cuales contratan. Y ese es un tema vital, de que hay que sensibilizar, que esto no es solo para las grandes compañías, sino que al final es algo que quiere realmente hacer un cambio y una transformación en todo el mundo económico chileno. Y es un tremendo avance. Y además no es tan solo por cumplir, sino que por sostenerse en el tiempo. Es que ese es el principal mensaje en el fondo. Sí. La sostenibilidad no es hacer buenas acciones, no es que yo soy bueno. Sostenibilidad significa cómo mi negocio va a trascender en el tiempo y cómo me puedo hacer cargo a partir de riesgos, estos otros riesgos que son los no financieros. Yo puedo ir mirando hacia adelante y viendo qué cosas son las que pueden impactar el futuro, el desarrollo futuro de mi negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Clarísimo. Buenísimo. Buenísimo. Qué bueno que le gustó. Sí, quedamos con gusto a poco, de hecho, yo creo. Sí, claro. Sí. Y yo que Bueno, muchas preguntas. Bastante trabajo, pero estuvo muy interesante. Sí. Vamos a tener que hacer otra más vez, así que ahí te vamos de nuevo, Gloria. No, ha estado súper interesante ver, lo enfocaste, encontré desde un comienzo de una forma que yo no lo había visto. Qué bueno. Por eso encontré que era importante hacer este relato inicial, porque para entender la lógica desde dónde el regulador empieza a ver esto. Exactamente. Sí. Y yo como controladora del tiempo, diciendo las 20:30, Jimé, para que no te despidas, darle las gracias a todos por participar. Sí, bueno, a todas yo les había escrito por ahí muchas gracias, porque algunas ya se han retirado. Espero que hayan respondido a la encuesta. Les agradecemos mucho la participación. Muchas son de la mesa y las conozco, pero a otras no las veo por primera vez, así que muchas gracias. Y bueno, a nuestros relatores, a Lili, que gestionó a Luis, y Gloria, muchas gracias. Gloria, creo que quedamos con un pendiente, así que seguro que las preguntas vienen en la próxima. Vamos a tener que hacer algo. Me demoré mucho, traté de hacerlo más rápido, pero me demoré mucho. No, si la otra parte también se alargó, así que no seamos injustos. Ya, así que muchas gracias a todos, y bueno, damos por cerrado hoy día este conversatorio. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, que estén bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Chao.